Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast en Vivo. Para recordar siempre lo que hacemos acá es precisamente eso, recordar, caernos a pasiones con un montón de cosas que pasaron hace muchísimos años. No les voy a dar ni siquiera la cifra cercana a hace cuántos años están sucediendo las cosas que aquí comentamos. Y qué normal se ha vuelto también que eventualmente traigamos acá artistas, agrupaciones, bandas, gente que fue muy importante en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, que además dejaron muchísimas cosas importantes con las que precisamente eso, nos formamos y terminamos siendo lo que somos hoy. Y es inevitable, además, caer en cuenta sobre la comparación de lo que fue nuestra generación, las cosas con las que crecimos y lo que estaba sucediendo en este momento. Y vaya que en nuestra época habían cosas que llamaban la atención. Una de ellas fue encontrarme revisando música de hace 30, 40 años atrás y sobre todo en el auge que hubo en Venezuela con respecto a los artistas nacionales. Hubo un momento en Venezuela, ya eso se lo he contado varias veces, hubo un momento, sucedió algo por decreto presidencial, le tocó a las radios, se vieron obligadas y en ese momento tuvimos que escuchar el talento nacional, el famoso talento nacional. Y de la noche a la mañana, las radios que se lo pasaban poniendo música gringa, poniendo música y bandas especialmente que venían de Estados Unidos, algunas de Europa, le tocó llenar su programación, llenar su playlist de bandas venezolanas, de música que se producía en nuestro país. Y resulta que no habían tantas opciones y por eso empezó la promoción, el apoyo y la incentivación para que comenzara a surgir una cantidad, una camada de artistas increíbles. Ahí salieron bandas, todo tipo de agrupaciones, dúos, tríos, habían orquestas completas y por supuesto habían artistas solistas, cantantes. Todos en líneas generales de un mismo estilo, con un mismo concepto, con una misma línea, pero que al fin y al cabo eran artistas nuestros, artistas venezolanos. Y se les apoyó, nos enamoramos de ellos, adoptamos su música, sus canciones, algunos incluso todavía están vigentes, súper vigentes, siguen tocando, siguen rodando, siguen geniales. Otros ya no están, otros simplemente dejaron de hacer música, ya no se les volvió a ver más nunca, solamente quedaron en el recuerdo. Y precisamente, hablando de recuerdos, tenemos una cantidad de cosas para traer acá y siempre revivir aquellos momentos, aquella década, aquellos años con lo que vivimos, crecimos con artistas y bandas venezolanas. Hoy quiero recordar, mira, aquí hemos hablado de Adito, aquí hemos hablado de Témpano, Pentágono, ¿qué no hemos hecho? Terminamos presentando en Mérida incluso a Témpano y Pentágono juntos. Y genial hablar de Pedro Castillo y todo lo que sucedió, Franco Evita, que sigue más vigente que nunca, Giordano, bueno, cualquier cantidad de opciones. Pero de estos no habíamos hablado y me lo sugirieron ustedes. De estos artistas, de estos cantantes, no había hecho referencia y fueron ustedes los que me pidieron que hoy desempolvara algo del recuerdo que fue genial. Estos panas no tuvieron una cantidad infinita de canciones. Fueron realmente pocos álbumes, fueron pocas canciones. Y de las canciones que compusieron, pocas fueron las que realmente llegaron a estar en el top, que llegaron a hacerse importantes y que hoy las recordamos como si fuera ayer. Especialmente las baladas, que era su fuerte. Las canciones dedicadas al amor, al desamor, al despecho, esas cosas que sucedían a los jóvenes y a la generación de aquella Venezuela, aquella época. Al principio pensamos que eran primos, que eran tenían algún tipo de consanguinidad. Resulta que después, con el tiempo, empezamos a entender que no, que simplemente eran panas, eran amigos. Y eran unos artistas que fluían súper bien, con las letras de sus canciones, con su música. Siempre lo veíamos con su guitarra, a veces uno en el piano, otro en la guitarra. Sus voces, pues, bastante particulares. Este dúo traía canciones que eran obligatorias en cualquier reunión, en cualquier fiesta. Siempre salía alguien con un cassette o con el disco de acetato, con ese long play, y decía, miren lo que tengo por acá. Y empezaban a sonar estas canciones. Y ahí, bueno, empezamos a escuchar aquellas canciones que estaban especialmente dedicadas al amor. Todo aquel que en esta generación, te estoy hablando a mediados de los 80, estaba empezando a tocar guitarra o ya tocaba guitarra, era obligatorio que tuviese dentro de su repertorio canciones de estos panas. Porque las pedían, porque todos la querían escuchar. Y aquí no vamos a decir que le gustaba solamente a las muchachas, a las mujeres. No, a esta nos gustaba a todos. Todo esto siempre venía acompañado de un momento muy particular. Podíamos estar en donde fuesen. La fiesta más... Mira, podía ser la fiesta más encendida del mundo, podía ser la fiesta más rumbera, podía ser el momento del clímax de la noche más espectacular. No faltaba aquel que de repente surgía y decía, miren lo que tengo acá, y de repente escuchábamos...
pianito. Y ese piano venía después con una voz. Cuando nadie está cerca. Una voz que temblaba además. Y la noche lo apaga todo. Era obligatorio cantar con los ojos cerrados. Una brisa me lleva a ti. En silencio te veo dormir. Era normal escucharlo en estas reuniones tocando guitarra al principio de una telenovela de Radio Caracas cuando llegó a nuestras vidas Fernando y Juan Carlos. Y quisiera besarte. Baladas, canciones de amor, canciones del corazón, venezolanos, par de panas que parecían de lo más normal del mundo. Súper sencillo. Nada de peinados rimbombantes, nada de tatuajes, nada de pintura, nada de glam. No, sencillitos, normales, con un suétercito aquí cruzado. Parecían cajeros de banco. Parecían muchachos del coro de una iglesia. Fernando y Juan Carlos, par de panas caraqueños que causaron furor en la juventud de Venezuela por sus canciones dedicadas al amor. Fernando y Juan Carlos nos dejaron canciones, unas más importantes que otras. Esta es una de las banderas de los íconos. Era normal escucharla al principio de la telenovela de Radio Caracas del momento. Canciones súper espectaculares. Estas canciones eran obligatorias en cualquier serenata que se fuese a dar. Si ibas a dar una serenata, debías llevar canciones de Fernando y Juan Carlos. Lo bueno de las canciones de Fernando y Juan Carlos es que uno las adaptaba a su propia historia. A esa muchacha con la que habías terminado y querías dedicarle una canción. Cuando pasabas por su casa, mirabas al balcón. Aún paso por tu casa y las luces apagadas de tu cuarto me recuerdan que lo nuestro terminó. Esas eran las canciones de Fernando y Juan Carlos. No había nada sexual, no había ninguna letra escondida, no había nada de morbo. Era inocencia pura. Eran canciones dedicadas al amor. Y cuando pensábamos que ya no podían haber más canciones cortavenas de Fernando y Juan Carlos, llegaba una canción que empezaba con ese piano y decía: No puedo consolarme. Esa voz vibrante, esa voz que vibraba y decía: Este gran silencio te llevo lejos de mi sueño. ¿Recuerdas a Fernando y Juan Carlos? ¿Viviste la época de Fernando y Juan Carlos? ¿Cantaste las canciones de Fernando y Juan Carlos? Debes tener por ahí en tu playlist canciones de Fernando y Juan Carlos, porque siempre, manejando, en casa, cocinando, en algún momento en tu teléfono o en el dispositivo que lo tengas, es absolutamente normal sentir toda la pasión que nos dejó Fernando y Juan Carlos. ¿Fuiste lo que creció con Fernando y Juan Carlos? ¿Recuerdas sus canciones? ¿Cuál era tu favorita? ¿Todavía las tienes guardadas? Fernando y Juan Carlos fueron de nuestra generación.